Y es la evaluación de riesgos laborales, ¿ok? Cuando, ay, vamos a ver, ¿por qué no avanza? Aquí está. Bueno, parte de la trayectoria de quién soy, ¿ya? Y a su vez también, ahora sí partimos. Cuando nosotros hablamos de riesgos laborales, nosotros nos tenemos que basar directamente en una imagen relacionada como esta, en todos los peligros y riesgos que deben ser asociados directamente como ellas. Es una imagen tipo que vemos directamente en todas las empresas, no solamente en Ecuador, sino a nivel internacional. Pero, ¿cuál es la importancia? La importancia de los riesgos laborales en este caso es el conocimiento de ellos, el tratar de conocer cuáles son los factores que nosotros debemos intervenir para poder identificarlos y así evitar que las personas que laboran en esa empresa sufran daños, tanto personales o a su vez materiales directamente en la empresa o en sí directamente que lesionemos a algún compañero de trabajo. Para esto nosotros identificamos el punto a lo que llamamos peligro. Peligro es aquello que puede ocasionar un daño, ¿ok? En esto es una palabra bastante grande, es decir, ¿cómo identificamos los peligros? Para eso tenemos algunos ejemplos laborales, como el que vemos ahí, aceras irregulares, por ejemplo, maquinaria sin vigilancias, rutas que estén en pisos resbalosos, podemos tener un tipo de incendios por acumulación de algún tipo de materiales que puedan ocasionarlos, alguna explosión como escapes de gas o de relacionados tipos de explosivos son directamente con gases, o a su vez un gas tóxico repentino que puede afectar directamente a los trabajadores. Pero cuando hablamos de peligros, también tenemos que asociar a una palabra importante que se llama riesgo. ¿Qué es el riesgo? Es la probabilidad que tenga un daño. Y ese daño puede ser en el minuto o a su vez que pase un periodo de tiempo a los cuales pueden causarle daños a las personas que trabajan en esa área a futuro. ¿Ok? Pero cuando nosotros hablamos de peligro y hablamos de riesgos, nosotros tenemos que basarnos en valorar dos puntos importantes. Una probabilidad que ocurra ese riesgo y las consecuencias a cuales nosotros nos debemos asociar en base a lo que puede ocurrir. Cuando hablamos de peligros y riesgos, también hablamos acerca de la exposición a cual el trabajador está expuesto. ¿Ok? Esa exposición es la que me va a dar el tiempo, en este caso, que pueda producir el daño directamente con la persona que está laborando. Cuando nosotros hacemos análisis de riesgo, identificamos el peligro y para su vez, una vez que lo identificamos y evaluamos directamente qué es lo que puede estar sucediendo, nosotros podemos darnos cuenta que ese peligro puede ser tanto lesiones directamente al trabajador o directamente también a la propiedad o al ambiente, o puede ser combinación de entre ellos. Pero cuando lo identificamos, lo estimamos. Y cuando estimamos el riesgo, como les decía, tenemos que evaluar todas las que son las probabilidades y las consecuencias. ¿Cómo hacemos esto? La verdad es que existen muchas maneras para poder hacerlo y dentro de ellas tenemos metodologías que tenemos asociadas. Dentro de esa metodología estamos hablando de las matrices de riesgo, que esas matrices de riesgo son las que en base a nuestra legislación están estipuladas. No tenemos una específica, sino que podemos tratarla de diferente, digamos, metodología a nivel internacional, pero que sea válida. ¿Ok? Toda actividad que realizamos conlleva un riesgo, ¿ok? Y para eso, una vez que las evaluamos, las medimos y sabemos cuáles son, no necesariamente podemos eliminarlas. Es casi imposible poder eliminar el riesgo, pero sí podemos mitigarlas, que eso es lo más importante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con medidas de control. Y esas medidas de control son las que tenemos que, una vez que las identificamos, las tenemos que empezar a implementar. ¿Cómo las implementamos estas medidas? Una vez que tenemos claramente cuál es el riesgo asociado y una vez que lo evaluamos, hacemos procedimientos y procesos al respecto para que esos procedimientos y procesos se los entreguemos al trabajador para que sepa qué hacer y cuál va a ser su trabajo seguro. La localización de los riesgos laborales dentro del trabajo, en primer lugar necesito localizarlos. Y para eso tengo que evaluar cada puesto de trabajo a cual está inmerso el trabajador. ¿Ok?
porque esa labor que realiza puede producir un daño a lo mejor físico o a lo mejor podemos producir un daño que puede ser a futuro, ¿ok? Con la cantidad de tiempo de exposición que tiene directamente contra él. Para eso tenemos, en primer lugar, la forma de realizar el trabajo, como analizamos directamente los procesos, manuales de funciones asociados directamente para ellos. Si tenemos una industria, a ese trabajador le tenemos que decir, ok, aquí tiene por escrito, este es el procedimiento de seguridad y funcionamiento de la máquina, para que sepa realmente lo que tiene que hacer, ¿ok? Para eso tenemos métodos de operaciones para realizar dichas actividades o tareas. A su vez también, los equipos, todos los equipos, toda la maquinaria que nosotros vayamos a utilizar, tiene que tener directamente un procedimiento. Y ese procedimiento es la función de qué es lo que tiene que hacer. Luego tenemos las condiciones del entorno, que son las características del espacio y los agentes ya sea físicos, químicos y biológicos. Ya estamos metiéndonos prácticamente inmersos en lo que realmente es en sí los riesgos laborales a los que son más comunes. Tenemos estos tipos de riesgos que podemos encontrarlos en cualquier empresa. Tenemos escape de gas, tenemos riesgos mecánicos, tenemos riesgos de incendios, trabajos de altura, de elevación, de riesgos psicológicos, psicosociales, físicos, eléctricos, químicos, biológicos, un sinnúmero de riesgos asociados. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿cómo hacemos en base a la legislación? Bueno, para eso tenemos el Decreto Ejecutivo 2393, que está relacionado y me entrega las directrices y las pautas que toda empresa debe realizar para poder disminuir esos riesgos. ¿Ok? Y de ahí dentro de ellas me dice realmente qué matriz debo ocupar o cuál es la matriz necesaria para poder evaluarlos. A su vez también tenemos el Acuerdo Ministerial 513, donde me informa realmente cuáles son los trabajos que tiene que hacer y cuáles son los riesgos asociados en base a la labor que realiza el trabajador. Una vez que identifico los factores de riesgos, estoy automáticamente identificando las condiciones que me puedan producir daños a la salud. ¿Ok? Y para eso nos enfocamos en los 6 factores de riesgos que se puede elaborar dentro de una matriz. Tenemos más, pero los 6 principales son mecánicos, químicos, psicosociales, biológicos, ergonómicos y físicos. ¿Ok? A su vez salieron otros factores de riesgo adicionales que son locativos, que son directamente específicos, por ejemplo, pisos en mal estado nivelados. También tenemos los riesgos eléctricos, que tenemos los cables energizados, y los físicos químicos, trabajo en lugares cerrados, en este caso como soldadura. ¿Ok? Cuando hablamos de los mecánicos, estamos hablando 100% de maquinaria, los químicos de partículas de polvos y todo lo que se encuentra realmente en suspensión dentro de ese ambiente. Los riesgos psicosociales son muy importantes, donde ahí podemos encontrar lo que llamamos el síndrome del burnout o el trabajador quemado, como lo podemos llamar, y otros, digamos, factores asociados directamente al trabajo, que es, actualmente tenemos una enfermedad que es el estrés, que está considerada directamente una enfermedad laboral. A su vez también tenemos los riesgos biológicos, donde muchos trabajadores están expuestos a productos químicos, riesgos ergonómicos como movimientos repetitivos, levantamientos de cargas, ¿ok? Y todo lo que tiene que ver con el movimiento físico. Y a su vez, los riesgos físicos asociados que tenemos a, por ejemplo, el más común que son los ruidos, ¿ok? Que son fuentes de movimientos de máquinas, que eso nos afectan directamente a los trabajadores. El ser humano, para que sepan ustedes, escucha a 65 decibeles. Cuando ya la cantidad de decibelios se incrementa a partir de 85, ya puede ser perjudicial, y si la exposición es realmente durante mucho tiempo prolongada dentro del trabajo, automáticamente podemos producir una enfermedad profesional. ¿Cómo clasificamos los riesgos? En primer lugar, tenemos riesgos de seguridad, riesgos higiénicos, de procesos sociales y sistemas del sistema de procedimientos directamente en la prevención. Cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de maquinaria, sustancias o instalaciones directamente dentro de la empresa. A su vez, también tenemos los higiénicos, que son los directamente relacionados con el calor, la humedad, las radiaciones, los químicos que pueda tener directamente envueltos directamente el trabajador con ellos. De procesos, en este caso de operaciones, tiempos y métodos de trabajo, los tiempos a cuales está expuesto,
Si hablamos de ruido, por ejemplo, no puedo tener al trabajador bajo, en este caso recibiendo más de 85 decibeles por un periodo de tiempo. Por lo tanto, tengo que parcializar su trabajo. ¿Ok? Darles un tiempo de descanso. ¿Para qué? Para que sus oídos puedan nuevamente volver a trabajar. Recuerden, no el uso solamente a lo mejor de orejera o tapones directamente a los ojos, perdón, a los oídos. En este caso, lo que están haciendo es disminuir un poco el riesgo que están expuestos, pero eso no quiere decir que con el tiempo prolongado pueda sufrir, en este caso, condiciones auditivas que le pueden llegar a producir sordera. ¿Ok? A su vez también la exposición, como decía, de lentes directamente en los ojos. ¿Para qué? Para que en este caso el trabajo que esté realizando no le pueda afectar directamente. A su vez también tenemos factores psicosociales o sociales, donde es la acción humana. Es decir, no solamente dejar de lado, en este caso, la socialización con los trabajadores, sino también tener detrás qué es lo que puede estar pasando con ese trabajador que lo puede estar afectando, a lo mejor algo familiar. A su vez también hablamos del sistema de procedimiento de prevención, donde dependiendo de la evaluación que yo haga, es el proceso preventivo que le voy a entregar directamente al trabajador. Cuando hablamos de la actividad de prevención, nosotros nos basamos en 3 puntos importantes: el sistema preventivo, los tipos de prevención y las técnicas preventivas. Cuando hablamos del sistema preventivo, son las disposiciones técnicas diseñadas para actuar sobre los factores de riesgo, a fin de asegurarle que el trabajador cumpla su función lo más segura posible en toda su actividad. Y para eso le estoy entregando un manual de procedimientos para que ejecute directamente su trabajo. ¿Ok? Luego tengo los tipos de prevención, que tenemos ser reactivos o proactivos. Cuando la prevención es reactiva, en este caso analizamos qué pasó en el accidente, evaluamos directamente las causas con cualquier método, que puede ser Ichikawa, por ejemplo, puede ser árbol de causas, los 5 porqués. Cualquiera de ellos me sirve para identificar cuál fue la causa. ¿Para qué? Para poder tomar medidas al respecto. Cuando es proactiva, en este caso, evalúo el puesto de trabajo, ¿ok? Y para eso, antes de ello, ya entrego directamente las directrices, todas las medidas que debe tener el trabajador para así reducir el accidente y a su vez, si llegase a suceder, estudiar las causas del por qué y volvemos directamente a aplicar medidas en base a las resoluciones que podemos entregar. Dentro de las técnicas preventivas, nosotros nos basamos en la seguridad, la higiene, la ergonomía, la psicosociología y la medicina laboral. Estas técnicas que tenemos, que es la primera, por ejemplo, la seguridad, actúa sobre los equipos de trabajo y ciertas condiciones del entorno. Los localizo, los analizo, los identifico y planteo acciones de prevención contra ellos. ¿Ok? Luego, cuando hablamos de la higiene, en este caso, detecto todos los agentes biológicos, físicos, químicos, psicosociales o sociales que puedan afectar directamente al trabajador. Y para eso existen matrices que nosotros podemos elaborar para poder identificarlos y poder disminuirlos. Luego tenemos la ergonomía. La ergonomía, en este caso, habla de las condiciones fisiológicas y psicológicas de las personas. ¿Ok? La ergonomía es un estudio de los puestos de trabajo, el diseño de ellos. ¿Para qué? Para que ese puesto de trabajo sea lo más óptimo y productivo directamente para el trabajador y a su vez también se refleja en la productividad dentro de la empresa. Cuando tenemos los riesgos psicosociales, nos basamos directamente en factores que producen la insatisfacción del trabajador, la carga de trabajo, el estrés laboral, eh, el movimiento de personas. Todo eso es un factor que puede disminuir directamente en el trabajador su productividad. Y eso también afecta directamente a la producción que se está realizando dentro de la empresa. Dentro de la medicina laboral, nosotros nos basamos en 3 importantes. En primer lugar, la medicina preventiva, que esos son los exámenes ocupacionales que tengo que hacer del trabajador. Tengo que saber cómo lo recibo. A su vez también, qué hacer durante todo este periodo de tiempo si es que tiene una afección y a su vez también cómo lo entrego una vez que sale al mundo laboral otra vez. A su vez también tenemos la medicina curativa laboral,
donde el médico ocupacional se encarga, de acuerdo a la ficha, de hacerle un seguimiento directamente al trabajador para saber efectivamente cuáles son sus dolencias y poder mantenerlo de tal manera que ese trabajador esté lo más sano posible. Y la medicina reparadora laboral, que no es nada más y nada menos, es entregarle las herramientas al trabajador para que pueda, en este caso, él cumplir con las disposiciones de terapia, a lo mejor si las necesita, o algún tipo de medicación que necesite directamente dentro de ello. Ahora, hay que tener algo muy importante. La reglamentación es clara al respecto. A partir de 50 trabajadores en adelante, necesitamos tener dentro de la empresa una digamos, un consultorio, ¿ok? Y sobre 100 trabajadores, el médico tiene que estar básicamente, dependiendo de la cantidad de trabajadores, físicamente dentro de él. Eso ya está establecido y está normado. ¿Cómo elaboro, cómo implemento el consultorio? Eso está en el acuerdo ministerial 1404, donde me entrega las directrices de saber cómo o qué debo de tener dentro de ese espacio donde se va a ocupar la medicina laboral. En conclusión, el riesgo laboral no es nada más y nada menos la posibilidad de producir un daño, por lo que a su vez tengo que aplicar un sistema preventivo. Tengo que tener técnicas de prevención y a su vez tipos de prevención para que el trabajador no se lesione. Por lo que conlleva 3 puntos importantes. Primero, la observación y la localización, la forma de trabajar, los equipos que está utilizando, el entorno laboral directamente del trabajador para evitar los riesgos asociados. A su vez también requiero conocer qué cosas, los riesgos comunes a cuales el trabajador está expuesto diariamente. ¿Para qué? Para identificarlos y a su vez tener toda esa matriz elaborada para saber qué acciones debo tomar para que ese trabajador no se lesione. ¿Qué actitudes debo de tener? En primer lugar, no debo subestimar o ignorar la posibilidad de que ocurra un riesgo. Los riesgos siempre van a estar. Los peligros también van a estar asociados directamente a él. Por lo tanto, tengo que identificarlos. No crean que porque tengo a lo mejor una oficina donde tengo solamente personas que laboran en un escritorio, no están expuestos directamente a enfermarse. Los riesgos están directamente y para eso se tienen que evaluar. No se debe subestimar los riesgos por la probabilidad que sea bajo o seria. ¿A qué se determina eso? He escuchado muchas veces a muchos trabajadores que me dicen, llevo 45 años haciendo lo mismo y nunca me he lesionado. Sí, pero no sabemos qué va a pasar al día siguiente. A lo mejor se puede lesionar, a lo mejor nunca lo va a hacer, pero ese riesgo está latente. Luego, no debe subestimar la no ocurrencia de accidentes. Siempre van a haber y siempre vamos a tener que ver la posibilidad de disminuirlos. No debo subestimar los sucesos favorables. Si hubo un accidente con un daño leve, puede ser que ese daño a futuro pueda ser grave. Y eso es lo que tenemos que evitar. No debo subestimar sucesos adversos ante los accidentes. Es decir, no va a ocurrir nada. Aquí puede ocurrir. ¿Ok? Luego, a su vez, no debe asumir los riesgos de beneficios económicos del tiempo. Las enfermedades profesionales están determinadas directamente por la OIT. Por lo tanto, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, tiene un listado. Por lo tanto, si existe algún trabajador que con el periodo de tiempo de exposición que tiene, a diferente a lo mejor de químicos, polvos o movimientos, eso que puede estar sucediendo le va a afectar y eso es una tabla que está determinada donde el médico directamente de riesgos de trabajo del IES lo va a evaluar. ¿Ok? Pero, ¿qué quiere decir esto? Que si mi trabajador se enferma, la empresa baja su productividad. Y esa productividad significa que ese trabajador lo voy a tener en la casa, donde se les va a tener que pagar un sueldo directamente por medio del IES, pero esa plaza de trabajo, ese espacio que va a quedar, significa que voy a contratar a alguien y ese alguien tiene que aprender nuevamente el trabajo. Eso de aprender el trabajo significa pérdida de tiempo y dinero. Así que enfoquémonos directamente en la evaluación, directamente de los riesgos que tiene cada empresa para que ese trabajador sea lo más productivo posible. No debe primar la seguridad individual sobre la colectiva. Cada trabajador es seguro de sí mismo. Ya le entregué las directrices, le entregué el EPP, le entregué el equipo de protección personal, ¿ok?
pero a su vez, él tiene un entorno de trabajo. Por lo tanto, él puede ver el peligro que está asociado directamente a sus compañeros. ¿Para qué? Para que en este caso podamos tener una seguridad global directamente de la empresa. ¿Se debe intentar eliminar los riesgos de ello lo antes posible? Sí. Eliminarlos es muy difícil. Mitigarlos realmente. Eso es lo que podemos hacer. No se debe creer en la ilusión de invulnerabilidad física y mental. Básicamente, todos los empleados debemos trabajar directamente por un bien común, para un bien dentro de la empresa. Debemos también entender que la fuente de trabajo para ellos es la fuente de alimentación también para su familia. Por lo tanto, si ellos están bien, la empresa está bien y todo funciona de maravilla. No se debe permitir ningún empleado que se ponga a prueba. La idea de esto es, primero, capacitarlos y luego hacer que ellos hagan el trabajo. ¿Ok? La capacitación es muy importante para que ese empleado no se lesione. Y como dice Edward Deming, no se puede mejorar lo que se controla, lo que no se controla. No se puede controlar lo que no se mide y no se puede medir lo que no se define. Muchas gracias.